Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Les agradecemos que estén hoy con nosotros aquí. Esta es la cuarta charla del ciclo de charlas del CIEDIS, que les llamamos Investigar desde el Sur en Ciencias Sociales y Humanidades en tiempos de pandemia. Estamos muy contentos con esta cuarta charla del ciclo, con algunos problemas técnicos, por eso empezamos unos minutitos más tarde, y por eso les vamos a pedir a todas y a todos que apaguen su micrófono, por favor, y su cámara, porque eso hace que se congestione las llamadas, y así solo las oradoras tienen prendido la cámara y el micrófono. Bueno, además de agradecer a todos los que han venido, también agradecerles a Lucía y Elina, que ahora las voy a presentar como corresponde, y contarles algunas cuestiones de la metodología, además de que mantengan apagado el micrófono y la cámara, contarles que este ciclo se está grabando, y que, bueno, estas son las cosas buenas que tenemos de las charlas virtuales y de estos encuentros, aunque extrañemos mucho los encuentros presenciales, y es que después de que sucede esta charla, las estamos subiendo al YouTube de la Universidad Nacional de Río Negro, que tenemos un canal oficial allí, y ustedes pueden ir y buscar las charlas pasadas y encontrar esta también, porque la quieren volver a ver o si no pudieron participar. Así que se las podemos enviar nosotros, y si no, meterse en el canal de la universidad en YouTube, poner Universidad Nacional de Río Negro y las van a encontrar. Bueno, quiero ir rápido porque así no seguimos perdiendo tiempo, que empezamos un poquito más tarde, y comenzar con esta cuarta charla del ciclo que se llama El presidente en casa, el discurso de Alberto Fernández en tiempos de pandemia, y que tenemos dos expositoras, una expositora de la casa y una invitada a quien agradecemos que se haya sumado a participar de nuestro ciclo. Voy a presentar primero a la doctora Lucía Sanfardini, que es investigadora de nuestro centro, del CIEDIS, es profesora en letras, es magíster en lingüística y doctora en letras, egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Tuvo una beca de posgrado en la Universidad Nacional de La Plata entre 2014 y 2017, y después una beca de doctorado de finalización del CONICET, y actualmente es becaria postdoctoral del CONICET, con lugar de trabajo aquí en el CIEDIS, en la Universidad Nacional de Río Negro, y realiza sus investigaciones en temas sobre estudios de variación lingüística en el marco del discurso político, y recientemente también en la variedad patagónica del español. Por otro lado, tenemos como invitada a Elina Jiménez, que es profesora de castellano, literatura y latín, y es magíster en análisis del discurso de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente también es becaria doctoral del CONICET y realiza sus estudios en el Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y se ha desempeñado como colaboradora del Centro de Estudios de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad Nacional de La Plata. Las dos son docentes, Elina de la Universidad Nacional de Moreno, y Lucía se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional del Comahue y también en nuestra Universidad Nacional de Río Negro. Como les decía, no quiero robar más tiempo, contarles que ahora van a comenzar a hacer a presentar Lucía y Elina, y después, alrededor de las 7:05, vamos a abrir a preguntas y a debate, que probablemente lo manejemos a través del chat, es decir, ustedes tienen que escribir sus preguntas y sus comentarios o pedir la palabra a través del chat, ¿sí? Les agradecemos entonces, porque está congestionada la reunión, por suerte somos muchos y muchas, que apaguen entonces sus micrófonos y sus cámaras. Así que, Lucía, adelante. Yo voy a apagar mi micrófono y mi cámara y las dejo a ustedes, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Mariana. Y en nombre tuyo, obviamente, gracias a todo el Centro de Estudios que está organizando esta charla, pero especialmente a tus tareas organizativas y de gestión del ciclo. Y bueno, por supuesto, estoy muy contenta de que estemos compartiendo esta instancia con Elina, que es además de una colega a la que yo reconozco mucho, aprecio mucho, se ha hecho mi amiga en estos años y la he conocido trabajando en La Plata, así que estoy muy feliz de reencontrarme con ella gracias a esta modalidad que hoy nos permite ese tipo de lujos. Así que bueno, muchas gracias, Elina, por participar. La agradecida soy yo. Bueno, nosotras, como dijo Mariana, fuimos, digamos, en este ciclo teníamos el objetivo de poder pensar desde nuestra disciplina el contexto actual, y la propuesta que hicimos entonces es la de poder pensar el discurso de Alberto Fernández
en este contexto en el que él acaba de asumir, digamos, en diciembre la presidencia de la Argentina y le tocó construir su propio lugar de enunciación en este contexto, ¿no? Entonces, nos interesó trabajar con los discursos, especialmente los discursos en los que se comunicaban medidas respecto de la pandemia, ¿no? Digamos, que estamos atravesando. Entonces, el objetivo, repito, de este trabajo es mostrar el ethos, es decir, la presentación de sí, que logra construir Alberto Fernández en el marco de los discursos que pronuncia como jefe de Estado respecto de las medidas que se toman a propósito de la pandemia. Los discursos que estudiamos son estos 13 que pueden ver listados en el cuadro que estoy mostrando. Nosotras los queremos presentar así, con la fecha de emisión, con el tipo de discurso y los participantes que se pueden ver en la escena, con la duración en minutos y con la cantidad de casos confirmados en el día, de casos de COVID confirmados en el día, es decir, el 31 de julio, por pongo un ejemplo, cuando se hizo el anuncio junto con Larreta y con Kicillof, se habían confirmado ese mismo día 5.929 casos. Esto lo pusimos porque para nosotras es un dato fundamental para entender el tono que fueron adquiriendo los distintos discursos en la medida en que avanzaban los días, en la medida en que se acumulaba la cantidad de días de cuarentena y fundamentalmente en la medida en que se iban acumulando la cantidad de casos, ¿no? Y esto nos sirvió para esto y el tipo de escena que se construye y la cantidad y el tipo de participantes que aparecen en la escena, nos permitieron ordenar, digamos, estos discursos en 4 etapas. Una primera etapa que es la previa a la cuarentena, que son los discursos del 12 de marzo y del 15 de marzo, que fue la primera y única cadena nacional de todo este listado, fue el 12 de marzo, cuando aparecieron los primeros casos. Luego el 15 de marzo hubo una conferencia de prensa donde estaban evaluando la situación, y recién, a partir del 19 de marzo, hasta inclusive para nosotros el 25 de abril, se inaugura una primera etapa de cuarentena, a la que reconocemos como el periodo de los propios, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque son discursos donde el presidente habla solamente de él, y en general, salvo algún que otro caso, está acompañado de sus propios colaboradores, de sus ministros, ¿sí? De la gente con la que se está asesorando más cercanamente, pero que son del propio frente de todos. Una segunda etapa que es muy clara, muy evidente, que conforma un bloque, porque son las 3 conferencias de prensa que se realizan entre el 8 de mayo y el 4 de junio inclusive, donde ya se presenta una escena en la que están el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de gobierno porteño, y el presidente de la Nación. Y los 3 toman la palabra. En este periodo es, por lo menos para nosotras, muy evidente que empieza a estar la búsqueda de compartir la responsabilidad por las medidas que se están tomando, y sobre todo porque se trata de estas 2 zonas del país, que son 2 zonas donde se está concentrando el virus y donde se está reproduciendo enormemente la cantidad de casos, ¿no? Entonces, también se están haciendo tomando medidas mancomunadas. Pero sobre todo, y fundamentalmente, porque implica incorporar a un miembro de la oposición, a un representante de la oposición, en la mesa de las conferencias de prensa, para que también le toque tomar una parte de su responsabilidad, digamos, ¿no? En las decisiones. Y por último, este último periodo, que se inaugura el 26 de junio, y creemos nosotras llega hasta la actualidad, habría que ver qué sucede en los próximos días, pero que encuentra, digamos, una unidad con los discursos del 26 de junio al 14 de agosto, donde se prueban nuevas estrategias, se elige más el anuncio frente a la conferencia de prensa, se pluraliza todavía más la representación, o sea, digamos, se muestra todavía más que hay más gobernadores tomando las decisiones y acompañando las decisiones del presidente.
Se muestra además que la pandemia se nacionalizó, ¿no? y está empezando a crecer la cantidad de casos en otras provincias de la Argentina. Y bueno, esto es también muy evidente en este cuarto ciclo. Bueno, no me voy a detener más en esto, quería solamente comentarles que estudiamos todos los discursos, los leímos, digamos, atentamente, y a partir de ahí es que realizamos este análisis que vamos a compartir ahora con ustedes. Ahí te dejo la palabra, Elina. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos y a todas. No sé si me están escuchando bien. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto, Elina. Bueno, acá me está apareciendo un cartelito por momentos, quiero comentarles, que me dicen que se puede interrumpir la conexión debido a la cantidad de personas que están conectadas. Quiero hacer este comentario porque si de golpe les aparece una pantalla toda negra y dejo de estar con ustedes, es por esa razón, no es por otra. Bueno, entonces comencemos rápidamente. No se va a ir. Bueno, entonces comienzo rápidamente, voy a tratar de ser precisa, así podemos aprovechar bien el tiempo. El análisis del discurso, de eso se trata. La perspectiva que adoptamos en este trabajo es el análisis del discurso, concebido como práctica interpretativa, sostenida en el diálogo interdisciplinario, y cuyas categorías de análisis dependen de los problemas que se plantea la investigación y de los materiales con los que opera. Trabajamos desde la argumentación retórica para el discurso político y desde la modalidad de análisis que ofrece la teoría de la enunciación. La metodología que utilizamos es la metodología cualitativa, que prioriza el interés por la interpretación, pone el énfasis en la importancia del contexto y de los procesos e implementa una estrategia inductiva y hermenéutica. Bien, dicho esto, comenzamos entonces con la cuestión del etos. Lucía, no sé si querés agregar algo o ya comienzo yo a hablar del etos. Yo te diría que comiences con el campo del discurso político. Sí, no, primero continúo ahora con el discurso político como campo discursivo y después vamos a etos. En esta segunda etapa, que ya hicimos la introducción, compartimos la introducción, vamos a compartir con ustedes algunos aportes teóricos que nos pareció fundamental recuperar para hacer este análisis. Yo me voy a detener en una caracterización breve del discurso político, para el que tomamos los aportes de Eliseo Verón y de Noé Gittel. El discurso político como campo discursivo. Entonces, la primera definición que queremos compartir, que es de Eliseo Verón, es que el discurso político implica enfrentamiento, es un género que está fuertemente asignado por la relación con un enemigo, la lucha entre enunciados, debido a su dimensión polémica. La enunciación política parece inseparable para Verón, y nosotros adherimos, ¿no?, de la construcción de un adversario. Todo acto de enunciación política supone necesariamente que existen otros actos de enunciación, reales o posibles, opuestos al propio. Todo acto de enunciación política a la vez es una réplica y supone o anticipa una réplica. Sobre este aspecto del discurso político vamos a estar trabajando en el análisis. Además, nos parece muy importante recuperar el aporte que hace Verón respecto de los tipos de destinatario que encontramos en el discurso político. Para Verón, enunciar una palabra política consiste en situarse a sí mismo, al orador, ¿no?, y situar a tres tipos de destinatarios diferentes. Uno que llama positivo, el otro lo llama negativo, y el tercer campo de los indecisos, ¿no? El positivo, entonces, obviamente, es el que va a compartir con el hablante, o sea, el lazo que se establece entre hablante y destinatario es el de la creencia presupuesta, perdón. Es decir, que el destinatario participa de las mismas ideas, de los mismos valores, de los mismos objetivos que posee el hablante. Es un prodestinatario, lo llama Verón. Respecto del destinatario negativo, esto es lo opuesto, ¿no? El lazo que establece este destinatario con el hablante es el de la inversión de la creencia, ¿no?
todo lo que es verdadero, bueno, sincero para el hablante va a ser falso, malo o de mala fe para el destinatario. Es un contradestinatario, ¿no? Lo que es denominado, digamos, popularmente como los anticuarentena, por ejemplo, ¿no? Serían los contradestinatarios. Y después el campo de los indecisos, que establecen un lazo con el hablante de suspensión de la creencia, ¿no? Se trata del paradestinatario y justamente a este campo es hacia donde está orientado fundamentalmente el aspecto persuasivo del discurso político. Porque dice Verón que en realidad el discurso político es un discurso de refuerzo respecto del predestinatario, de polémica respecto del contradestinatario y de persuasión solo en lo que concierne a este último campo, ¿no? Al de los indecisos, al paradestinatario. En la economía discursiva de los intercambios políticos, las tres funciones son igualmente importantes. Por último, queremos recuperar, para pensar el discurso político, en el aporte de Noé Gittrick, quien lo define de esta manera. Es sabido que el discurso es asumido por un sujeto, yo, nosotros, que se dirige a otro, tú, ustedes, que lo construye en función de un fin. Se sabe además que lo que ante todo sucede con él o los discursos políticos es su propiedad apelativa. Ese o esos discursos intentan entrar en nuestro imaginario tocándonos en el lado de la responsabilidad que implica el simple hecho de residir en la polis. Entonces, tanto la cuestión del discurso construido en función de un fin, como el hecho de que nos tocan la responsabilidad de residir en la polis, nos parecían dos puntos fundamentales para pensar el discurso político en estos tiempos. Y los factores que indica Gittrick que influyen para que una palabra o una frase se convierta en discurso político son, por un lado, la calificación de un enunciador, ¿no? Un enunciador que tenga las características o el lugar, el rol social necesario para ser un enunciador político, las características del contexto en el que se enuncia, y finalmente el efecto que logra o que tiene el enunciado. Esto lo va a retomar Elina en su análisis. Bueno, ahora, Eli, te dejo la palabra. Bueno, muy bien. Entonces empezamos con etos discursivo, Aristóteles, Amosí, Charadó, Barthes o Barthes, como prefieran. La conceptualización del etos como fenómeno discursivo puede identificarse ya en las consideraciones retóricas aristotélicas a partir de la identificación de este en la tríada logos, etos, patos. El logos es entendido por Aristóteles como el instrumento de prueba lógica, el etos como la imagen de sí que el orador construye en su discurso, y el patos son las pruebas psicológicas mediante las cuales el orador lleva al oyente a un estado de ánimo dispuesto a aceptar sus argumentos. Vamos ahora a los tipos de etos. Amosí 2000. Amosí estudia el etos desde la perspectiva que denomina argumentación en el discurso. Ha retomado la pregunta en torno a si la credibilidad del orador deriva de su discurso o de su estatus social. En este sentido, propone analizar cómo el discurso configura un etos a partir de datos discursivos previos. Recupera entonces la distinción que estableció Menguenó entre etos discursivo y etos prediscursivo o etos previo, y plantea que la imagen que el orador proyecta en su discurso hace uso de datos sociales anteriores y de la imagen que de él tiene su auditorio. El objetivo es que el etos discursivo se oriente a ratificar o bien a modificar el etos previo, que no es extralingüístico, sino que se forma en los discursos que circulan en la comunidad. Además, propone Amosí la idea de que la imagen del orador que tiene el auditorio está atravesada por estereotipos. En línea con Amosí y Menguenó, Charadó hace hincapié en que el analista debe contemplar en el discurso político tanto el etos discursivo como el etos prediscursivo, porque el etos fusiona la identidad social y la identidad discursiva. Distingue entonces dos grandes categorías de etos, el que denomina etos de la credibilidad, fundado sobre un discurso basado en la razón y en la cualidad de ser creíble,
y el que llama etos de la identificación, basado en un discurso del afecto que tiende a conmover. En suma, en el primer tipo de etos predomina el logos, en el segundo el patos. Vamos a Barthes, o Barthes como prefieran. Los ete son los atributos del orador, son los rasgos de carácter que el orador debe mostrar al auditorio, no importa mucho si su sinceridad, para causar una impresión favorable, son sus aires. No se trata pues de una psicología expresiva, sino de una psicología imaginaria, en el sentido psicoanalítico. Tengo que significar eso que quiero ser para el otro. Por esta razón, dentro de la perspectiva de esta psicología teatral, es mejor hablar de tonos que de caracteres. Tono en el sentido musical y ético que la palabra tenía en la música griega. En el sentido propio, el etos es una connotación. El orador enuncia una información y al mismo tiempo dice, yo soy este, yo no soy aquel. Pues bien. Está sin micrófono, ¿eh? Perdón, ahora sí, perdón. Sí, está sin micrófono. Bueno, ahora una vez que recuperamos estos aportes, quisimos ser lo más breves y sintéticas posibles, digamos, para mencionar los aportes de autores que han trabajado tanto el etos como el discurso político, pero nos parecía muy, muy importante recuperarlos. Vamos así a iniciar el análisis, a compartir con ustedes el análisis que hemos realizado. Y como primer punto nos interesa indicar que, siguiendo a Menguenó y tantos otros autores, analistas del discurso, lo más importante, lo primero que debemos mirar en cualquier discurso cuando lo estudiamos, es reconocer qué objetivo persigue, ¿no? Y qué objetivo discursivo persigue. Nosotras no podemos saber qué objetivo personal, íntimo, profundo persiguen los hablantes cuando lo hacen, pero sí podemos identificar qué objetivo persiguen sus discursos, ¿no? Y en este caso, obviamente, al tratarse de un discurso político, tu objetivo principal es el de persuadir a los argentinos y argentinas de la necesidad y la importancia de implementar la cuarentena en sus versiones del ASPO y el DISPO, ¿no? En su nombre formal, digamos, como principal instrumento de cuidado frente al COVID-19. Pero además reconocemos, justamente por lo que mencionaban en el inicio de esta videoconferencia, es que lo que le toca resolver al presidente Alberto Fernández en este momento es la construcción de su liderazgo político, ¿no? Es decir, más allá de que se trata de un momento de pandemia, estos primeros meses de conducción del país lo abocan a la tarea también de construir discursivamente, o sea, de construir una voz discursiva desde la que hablar y desde la que autopresentarse en sus discursos. Con lo cual, ese segundo objetivo, que obviamente no es declarado abiertamente, también sabemos que está operando y que está poniéndose en juego en la construcción de estos textos, ¿no? De estos discursos. Para hacer este análisis, vamos a retomar las categorías que mencionó Elina, de las versiones, digamos, del etos, que mencionó Elina, recuperó de Amosí, 2000, que es esta idea de que hay un etos previo y un etos oratorio o un etos discursivo que construimos en el propio discurso. Es decir, nosotros ya aportamos una serie de enunciados en torno a nosotros mismos y hacemos uso de ellos, o los contradecimos, o los atenuamos en nuestro discurso, ¿sí? Esta primer parte, que refiere al etos previo, va a trabajarla Elina, y yo voy a compartir después con ustedes algunas ideas en torno al etos oratorio. Bien, comenzamos entonces. Alberto Fernández, el camino hacia un estilo propio,
Alberto Fernández es un enunciador calificado, es el presidente de la nación, el jefe de Estado. Las características del contexto en el que enuncia son extraordinarias, puesto que pronuncia sus discursos en el marco de una pandemia mundial a pocos meses de haber asumido su cargo. Y la pregunta es entonces, la pregunta que nos convoca, es qué efecto tiene o logra lo que el presidente Alberto Fernández enuncia en torno a la pandemia COVID-19. Ahora tenemos que tener en cuenta algo fundamental. Por supuesto que ya lo dijo Lucía al comienzo, pero todo este análisis está basado y está sustentado en los discursos del marco de lo que es la pandemia y lo que son las medidas que el gobierno implementó a fin de combatir esa pandemia. Entonces, vamos a comenzar diciendo lo siguiente. Alberto Fernández trae consigo una imagen previa, como todo orador, como todo hablante, que está enlazada a algunos aspectos de su vida personal. Por ejemplo, está enlazada a su trabajo como abogado y profesor de Derecho Penal, este detalle es importante, está enlazada a su militancia política en las filas del peronismo, está enlazada también a su participación como jefe de gabinete durante el gobierno de Néstor Kirchner y también a su renuncia a ese cargo y a su posterior alejamiento del kirchnerismo, ¿no? Puntualmente. Pero en estos días la imagen previa que todavía persiste en Alberto Fernández está fuertemente ligada a la fórmula electoral que lo llevó al poder. Específicamente está ligada a la figura de la expresidenta Cristina Fernández, que fue la mentora de la estratégica decisión electoral que lo llevó a convertirse en presidente de la nación. Nosotras creemos entonces que esta circunstancia tan singular y única en la historia argentina es la que promueve en Alberto Fernández la necesidad de construir un etos discursivo presidencial propio, diferente de la imagen de primer mandataria que proyectó en su momento la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. En ese trayecto hacia el etos propio de presidente de la Nación, el discurso que enuncia Alberto Fernández, mediante el uso de la primera persona del singular, va mostrando rasgos muy significativos que remiten a lo postulado por Barthes en relación con el orador. Yo soy este, yo no soy aquel. Pues bien, entonces ya sin más pérdida de tiempo, vamos a pasar a analizar algunos fragmentos de los discursos que seleccionamos, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en los enunciados que están expresados en la primera persona del singular. Vamos entonces a este primero que dice lo siguiente. Sabemos perfectamente bien que estas decisiones tienen una consecuencia económica. Ya hemos hablado de eso. Yo no lo desconozco. Créanme, miren, no sé si tengo alguna virtud, pero creo que si alguna virtud tengo es la de escuchar. No soy un necio. Yo escucho perfectamente los problemas que tienen quienes tienen un comercio, los trabajadores independientes, los profesionales autónomos. Bien, puede observarse en principio, en este fragmento de discurso, que la formalidad propia del discurso institucionalizado es interrumpida por la introducción de un tono conversacional mediante el cual Alberto Fernández dice creer que tiene la virtud de la escucha y expresa además lo que él considera que no es. No soy un necio. La enunciación de una cualidad, como es la buena predisposición para escuchar al otro planteada en términos de virtud, configura a nuestro criterio una estrategia de defensa frente a la crítica de esos sectores oponentes a los que, sin embargo, Alberto Fernández convoca, individualizándolos y aproximándolos en una especie de interacción verbal simbólica que busca mostrar cierta empatía hacia ellos. Esto se manifiesta claramente cuando usa las formas apelativas coloquiales, créanme y miren. Esas formas apelativas coloquiales lo que hacen es acentuar, por un lado, este intento
de defenderse, de estrategia defensiva, de defenderse ante las críticas, y por el otro, seguir manteniendo ese tono conversacional que está orientado a la persuasión. Pues bien, vamos entonces a ver qué pasa ahora en el mismo discurso, pero en otro fragmento donde se dirige exactamente a los mismos enunciatarios. Los comerciantes, los profesionales independientes, quiero recordarles que tienen la posibilidad de acceder a un crédito a tasa cero en los bancos, que tiene que ver con lo que facturan, que sé que no es lo que todos quisiéramos que sea, pero es una forma de apaciguar y de hacer más llevadero el momento económico difícil que muchos de estos sectores están pasando, y que no quiero hacerme el distraído. Nunca me hice el distraído. Por eso es que aportamos tanto esfuerzo del Estado Nacional y tantos recursos del Estado Nacional para ayudar a esos sectores. Pues bien, acá volvemos otra vez con los comerciantes y con aquellos que están pasando una situación económica que el presidente no deja de reconocer. Y dice en el fragmento, introduce por primera vez, cifras y otros detalles que tienen que ver con las facilidades económicas otorgadas, pero al mismo tiempo vuelve a introducir una característica, una cualidad de su personalidad, que es la cualidad de no hacerse el distraído. Esta característica, obviamente, es consistente con la virtud de la escucha, pero no solo es consistente con la virtud de la escucha que enunció en el fragmento anterior, sino que además esta cualidad de no hacerse distraído es la que habilitó, según el propio presidente, la ayuda económica a esos sectores que reclaman. Es decir, lo que enuncia concretamente Alberto Fernández es que la ayuda es posible porque él es un presidente que escucha y no se hace el distraído. Al finalizar este discurso, que en términos genéricos dijimos que es un anuncio, Alberto Fernández dice lo siguiente: y yo quiero decirles algo, no saben cuánto valoro la libertad, pero la verdad quiero recordarles algo. La libertad se pierde cuando uno muere. Para ser libres hay que vivir. Cuidemos la vida. Es lo que debemos hacer ahora. Pues bien, conservando el tono conversacional que venimos destacando, Alberto Fernández presenta otro rasgo positivo de su personalidad, la valoración de la libertad, y al mismo tiempo la valoración de la vida por sobre la valoración de la libertad. Esto surge en respuesta al reclamo de varios sectores que ven la cuarentena o el aislamiento social como un mecanismo que por un lado preserva del contagio del virus y por el otro restringe libertades individuales. En este sentido, la estrategia discursiva del presidente es la misma que empleó antes. Lo personal afirma, en este caso, que él también valora la libertad. Se identifica así con el enunciatario, pero se distancia de él cuando añade el enunciado. Quiero recordarles algo, la libertad se pierde cuando uno se muere. Para ser libres hay que vivir. Dicho de otro modo, el presidente se posiciona como alguien que valora la libertad, como la valoramos todos, pero valora algo más valioso todavía, que es la vida, y que el enunciatario parece no valorar, o por lo menos el enunciatario que lo cuestiona. Nuevamente, Alberto Fernández apela a la enunciación de virtudes o rasgos personales positivos que dice tener como argumentos de defensa frente a planteos que se perfilan como planteos antagónicos. Hasta acá me siguen, ¿se escucha bien? Porque yo voy escuchando algunas interferencias. Se escucha perfecto, Eli. Bueno, bárbaro. Entonces, seguimos con el fragmento que nos ocupa a continuación. En la conferencia del 17 de julio, el presidente responde a una pregunta de un periodista retomando los temas tratados anteriormente, desestimando los reclamos de algunos sectores y dándole prioridad a los comerciantes y a los trabajadores. Y dice lo siguiente: a mí la verdad no me impresionan los que salen a la calle y dicen que estoy construyendo
un nuevo mundo con Soros. La verdad, esos me causan gracia. Tampoco me presionan los que dicen que el virus no existe. A mí me presiona la realidad. Yo sí tengo en cuenta a los comerciantes que tienen sus comercios cerrados y la gente que tiene que salir a trabajar para recuperar su ingreso cotidiano. Eso sí me preocupan y quiero ayudarlos a que puedan hacerlo. Pero quiero también advertir a todos que el riesgo existe, que el virus está dando vueltas y que por lo tanto en la medida que podamos aislarnos lo más posible, más tranquilo voy a estar. Y no me va a temblar el pulso en volver a dar marcha atrás si es que la cosa se va de manos. No voy a dejar que se vaya de manos, porque no hicimos todo este esfuerzo para que alguien piense que podemos tirarlo por la borda. Y les voy a recordar lo mismo que dije la última vez que nos encontramos. Para estar libres, primero hay que estar vivos. La regla de la libertad primero reclama estar vivos, y yo quiero que estemos bien de salud y que nuestra vida la podamos disfrutar. La libertad nunca la coartamos. Nosotros no estamos coartando libertades, estamos preservando la salud de la gente. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos aquí? En esta oportunidad, la respuesta prioriza, pone en primer lugar como lo más importante a los trabajadores y a los que le preocupan, a aquellos que sufren las consecuencias de una serie de medidas económicas que trajo aparejada la pandemia. En este caso, Alberto Fernández vuelve a enfatizar que su gobierno no busca restringir libertades, sino preservar la vida. Retoma el razonamiento anterior: para estar libre primero hay que estar vivo, y enuncia una advertencia respecto del incumplimiento, del aislamiento y sus consecuencias. La enuncia mediante un sintagma muy conocido en el ámbito político: no me va a temblar el pulso. Dice concretamente: no me va a temblar el pulso en volver marcha atrás si esto se va de manos. Esa advertencia quiebra el tono conversacional que venían teniendo los enunciados anteriores. Pero es interesante señalar el sintagma que compone esta advertencia: no me va a temblar el pulso. Este sintagma fue empleado por varios líderes políticos. Lo utilizó Raúl Alfonsín en 1987 a propósito del levantamiento militar de Semana Santa. Lo empleó en 1992 Carlos Menem respecto de un paro general de los gremios ferroviarios. Y lo empleó el año pasado Nicolás Maduro para referirse a un enfrentamiento con opositores venezolanos. Entonces, lo que pensamos es que la enunciación por parte de Alberto Fernández de este sintagma tan típico de las arengas políticas busca inscribir su propio discurso en el campo de la retórica de los jefes de Estado que tuvieron o tienen fuertes liderazgos políticos. Concretamente, busca que su retórica se robustezca a partir del uso de este tipo de construcciones. Bien, aclaramos un poquito la voz y ya vamos siguiendo con el fragmento que sigue. En el discurso del 31/7, Fernández retoma el tono conversacional para volver a insistir con la importancia del distanciamiento social, pero en esa oportunidad los enunciatarios interpelados son los más jóvenes. Y dice: y quiero hablarle a los que más quiero, que son los jóvenes. Quiero hablarles desde el alma, desde el corazón. Todos fuimos jóvenes y todavía muchos queremos seguir manteniendo el alma joven. Y todos sabemos que en la juventud es muy importante el encuentro con los amigos. Es muy importante estar cerca de los afectos, compartir, disfrutar. Yo extraño los recitales tanto como ustedes. Extraño que vuelva el fútbol, tanto como el mayor hincha de fútbol. Extraño tocar la guitarra con mis amigos como nadie. Pero ¿saben qué pasa? No podemos hacerlo. No podemos hacerlo
porque además los jóvenes piensan que son inmunes a esta enfermedad. Y es verdad, las estadísticas dicen que son los que mejor sobrellevan la enfermedad, pero los jóvenes contagian, y cuando contagian a un adulto esa enfermedad, que parece ser más piadosa con el joven, es impiadosa con los adultos mayores. Entonces, chicos, chicas, chiques, les pido por favor, hagamos ese esfuerzo. Hagamos ese esfuerzo. Es una soncera reunirnos en fiestas electrónicas, en fiestas cerradas, clandestinas, escondidas. No se dan cuenta muchos el riesgo al que se exponen y el riesgo que corren. Yo les pido por favor. Y lo mismo le pido a cada uno de nosotros. Todos extrañamos el encuentro. Ay, se me fue la... Sigo leyendo desde acá. Todos extrañamos el encuentro con la familia, los amigos, y todos extrañamos el asado con los amigos, todos extrañamos jugar el picadito, pero no podemos porque cada uno de esos encuentros es un riesgo enorme al que nos sometemos y al que sometemos al otro. Pues bien, aquí, como dije, reaparece el tono conversacional, informal y sereno. Esta vez la estrategia consiste en apelar a sentimientos de afecto hacia los jóvenes para exhortarlos de la necesidad de seguir haciendo el esfuerzo, de respetar la cuarentena. Y aparece además la introducción de la figura de Alberto Fernández como persona común asociada a escenas de la cotidianeidad que puede identificarse con las escenas cotidianas de esos enunciatarios jóvenes, la reunión con amigos, los familiares, el asado. Esta vez la estrategia consiste en decir, yo también soy ese, el hombre común, el hombre de las costumbres comunes, el hombre que es igual a ustedes. Por último, y para terminar con mi análisis, voy a referirme a un fragmento del discurso del 14/8, que dice lo siguiente, y este sí, es el último. Dice así, y la verdad que la única medicina que hemos encontrado hasta aquí es acotar lo máximo posible la circulación de las personas y el encuentro de las personas, la cercanía. Y por lo tanto, yo hago de la verdad un culto y no me gusta decir una cosa por otra. No estamos en condiciones de sentirnos con la capacidad de disponer quién me encuentro o no, sin que eso suponga un riesgo para el que decide encontrarse o no, y un riesgo para aquel con el que se encuentra. Nosotros desde el primer día nos hemos planteado un plan. El plan era decirles la verdad. Recordemos entonces que estoy haciendo el análisis siempre limitándome a los enunciados en primera persona del singular. Vamos entonces a este que acabo de leer. Nuevamente, Fernández enuncia una cualidad que dice tener, la de hacer de la verdad un culto, la de no decir una cosa por otra. Ese enunciado, yo hago de la verdad un culto, nos lleva a recordar un género específico del discurso judicial que es el alegato. Al respecto hay un capítulo del libro de Michel Foucault, El coraje de la verdad, donde el filósofo francés plantea este tipo de enunciado en el marco de un alegato y afirma que el orador expresa, mis adversarios mienten, yo digo la verdad. Repito, el enunciador expresa en este tipo de enunciados, mis adversarios mienten, yo digo la verdad. Pues bien, acá llegamos entonces al final de este análisis muy conciso de esos fragmentos en primera persona del singular. Por supuesto que en una oportunidad por escrito con Lucía ya estamos planteándonos a ampliar muchísimo más todo esto, pero a modo de conclusión preliminar podemos afirmar, retomando el concepto de Barthes, que Alberto Fernández busca en este marco, en este trayecto de ir hacia la construcción del etos discursivo propio presidencial al que se va a referir Lucía, en ese trayecto busca persuadir al auditorio diciendo, yo soy el que escucha, el que comprende, yo soy el que no se hace el distraído, yo soy el que valora la libertad, pero más valora la vida, yo soy el que ayuda al pueblo que sufre por la economía, soy el que quiere
hablarles a los jóvenes con el corazón, con el alma. Soy el que disfruta de la cotidianeidad como ellos, como ustedes. Soy el que extraña también a los amigos, al asado, al fútbol, las cosas que extrañan todos. Soy aquel también al que no le va a temblar el pulso si tiene que tomar medidas más drásticas. Soy el que dice la verdad, el que no dice una cosa por otra. Yo soy eso, pero yo no soy aquel. Yo no soy un necio. Retomando Foucault, podemos decir que Alberto Fernández pone de manifiesto en el plano de la enunciación el deseo de persuadir mediante la construcción de un decir veraz de sí mismo. Bueno, muchas Perdonen que gracias. los interrumpo, estamos a unos 10 minutos de las 7 de la tarde, ¿sí? Quería cumplir con ese... Soy la que interrumpe, la que tiene ese rol, ¿sí? No, está bien, está bien. Bueno, ahora... Está bien, por mi parte el análisis está terminado. Bien, bueno, y ahora vamos a trabajar sobre el etos oratorio o el etos discursivo. Y me voy a referir entonces a que Alberto Fernández construye su etos discursivo, un etos discursivo compuesto, y se sustenta en dos pilares fundamentales. Y ahí estoy retomando entonces esta idea del etos de la credibilidad y de la identificación de Yaradó. Por un lado, el etos que se sustenta en el pilar de la razón y el otro etos que se sustenta en el pilar de la emoción. Los dos juntos construyen, o sea, en estos dos lugares, en estos dos polos, se mueve Alberto Fernández para construir la imagen de sí. El primer pilar, que es el de la razón, ahí está, expresa la imagen de un presidente que se muestra capaz de explicar y de fundamentar las estrategias elegidas de manera racional, siguiendo un razonamiento lógico, de sentido común, fundamentado en la recomendación de los expertos, ¿no? Y como expuso en el último discurso, sustentado en un posicionamiento bioético, ¿sí? Esta dimensión del discurso se asienta en el logos, esa tríada que mencionó al comienzo Elina cuando presentó el concepto de etos, esa tríada aristotélica, se asienta en el logos, ¿no? La argumentación lógica, y se monta sobre la imagen, creemos, del profesor universitario. Aquí aparecen recursos retóricos propios de la escena pedagógica, por un lado, y del despliegue argumentativo típico del experto, ¿sí? Los argentinos somos colocados como sujetos de aprendizaje, que luego de entender lo que ocurre con cifras, argumentos, como decía hoy, ¿no? Epidemiológicos, médicos, vamos a actuar en consecuencia. Este primer pilar está expresado en distintas estrategias discursivas. Por un lado, como se puede ver en la pantalla, en la columna de la izquierda, por un lado se recurre a la modalidad deóntica bajo la forma tenemos que, pero mitigada con lo que se llama enalaje de persona, es decir, el cambio de la persona. En vez de la segunda persona del plural, Alberto Fernández utiliza la primera persona del plural para incluirse a sí mismo en esa obligación, ¿no? En el tenemos que. Esto puede verse en el ejemplo 1, cuando dice, por ejemplo, tenemos que asumir, entender y darnos cuenta de la dimensión del problema, o un poquito más abajo, cuando dice, tenemos que recurrir a él para lograr el objetivo, etc., ¿no? Es muy frecuente en su discurso. En segundo lugar, encontramos preguntas retóricas que propician el avance de la argumentación. Permanentemente también recurre a este recurso. Como puede observarse, por ejemplo, en el ejemplo 2, cuando dice por qué mostramos esta filmina. Filmina es una palabra también típica de la docencia universitaria, ¿no? y de cierta edad, digamos, de la docencia universitaria. Y en el ejemplo 4, cuando dice ¿cuál es la razón? A ver, bueno, más adelante lo voy a mostrar. Pero este tipo de preguntas que están permanentemente aportando que avance la argumentación, porque él enseguida las contesta, ¿sí?
Después aparecen expresiones de constatación de la comprensión mutua, muy frecuente también, la forma de acuerdo, pero también la forma ok, la forma estamos, ¿no? Ese tipo de expresiones que también permiten el avance de la explicación y de la argumentación. Después encontramos el recurso de la apelación a citas de autoridad. Todo el tiempo son mencionados los epidemiólogos, la Organización Mundial de la Salud, los médicos, los expertos, etcétera, para mostrar que tiene la garantía, digamos, de esa mirada el discurso que se emite, ¿no? Y las decisiones que se toman, fundamentalmente. Por ejemplo, en el ejemplo 1 vemos que se remite a que tenemos, a que todos los infectólogos y epidemiólogos sostienen que tienen sentido resguardarse en las casas de cada uno, ¿no? Bien. Después nos encontramos con verbos. A ver, disculpen, ahí está. El ejemplo 3. Después nos encontramos con la recurrencia a verbos como ver, mirar, marcar, y a los deícticos, esto, esto, acá, que buscan orientar el foco de atención visual para presentar la información iconográfica, que es todas las cadenas, las conferencias de prensa y los anuncios presentaron información iconográfica sobre el avance de la pandemia. Y así, entonces, se recurre, digamos, con estas formas, a seguir el trayecto, un trayecto espacial, digamos, del razonamiento que se propicia, ¿no? Se trata de un recurso también muy característico de la escena profesoral, la relación que tenemos los docentes con la pantalla o con el pizarrón, donde estamos pasando en nuestras presentaciones, ¿no? Este ejemplo se ve muy bien en el caso 3, este recurso se ve claramente en el caso 3, donde dice, por ejemplo, ven ustedes, quiero marcarles esto, vean que el continente también se reflejan los resultados de la cuarentena, miren los fallecidos, Brasil, Chile, Argentina, ¿no? Cómo con la apelación a determinadas palabras, verbos y deícticos se va organizando la mirada, orientando la mirada. Después, el último ejemplo en el que sí me quiero detener en particular, en el caso anterior veíamos que estábamos presentando los recursos a la izquierda, en la columna de la izquierda. También se recurre a dos estrategias que cuando yo estudié el discurso de Cristina Fernández, las encontré también con mucha frecuencia, que son, por un lado, la retórica de las cifras, y por otro lado, la apelación a formas que marcan coherencia interdiscursiva, ¿no? Ahora me voy a referir ahora voy a explicar a qué me refiero con cada caso. Pero quería marcar este puente respecto justamente a lo que mencionaba Elina, de la relación con el etos previo, ¿no? No es, en todos los casos no se trata de desmarcarse de esa imagen previa. La retórica de las cifras, entonces, se da cuando el locutor apela a datos puntuales, cifras, porcentajes, ¿no? Elementos extradiscursivos como medios de prueba de la veracidad de sus exposiciones y como forma de legitimación de las mismas, ¿no? Estas pruebas extratécnicas acercan el discurso de Alberto Fernández a la retórica científica y contribuyen a la construcción de su imagen como la de un experto. Es muy frecuente encontrar formas como, por ejemplo, veamos algunos números que dicen que esto de lo que estoy hablando es cierto, ¿no? Como en el ejemplo este ejemplo es del discurso del 25 de junio, después el mismo ejemplo ahora que estamos mirando en pantalla también recurre a las cifras. Después, respecto a la coherencia interdiscursiva, la coherencia aparece como otro valor que expone el presidente Alberto Fernández para construir un etos creíble y confiable, ¿no? Marcar permanentemente que lo que se dice ahora también fue dicho antes, ¿no? Que hay una relación entre entre el discurso que se va construyendo, ¿no? Temáticas y enunciados son retomados a lo largo del corpus, constituyendo una red discursiva que teje la coherencia interna del discurso, ¿no? Estas frases, estas fórmulas del estilo, yo ya lo he dicho muchas veces, etc. Acá en el ejemplo que sigue lo podemos encontrar hacia el final. Ahora cuando lo leamos lo voy a marcar.
Otro recurso que se utiliza con insistencia, digamos, en este sector del ethos sustentado en la razón, es la recursividad de algunas consignas que se convierten con el tiempo en fórmulas. Por ejemplo, el virus es referido como el enemigo invisible, ¿no? Como en el ejemplo 4 se puede ver, y la expresión que siempre retoma del doctor Kahn, esto de que el virus no nos busca, nosotros buscamos al virus, ¿no? Al comienzo aparece como una cita de autoridad, pero a lo largo del tiempo se va conformando como una fórmula, ¿no? La recursividad también, como sabemos, las que damos clase, es un recurso típico de la escena profesoral, ¿no? Nos la pasamos repitiendo. Bueno, y por último, el presidente remarca permanentemente la previsión en la acción y la objetividad de los datos, ¿no? Que también son características que se retoman de la retórica científica. Y para esto, entonces, me voy a detener en el ejemplo 4, así lo compartimos. Dice, el coronavirus es ese enemigo invisible, ¿no? Ahí aparece la fórmula, que uno nunca termina de saber cuándo acaba de derrotarlo. Cuando parece que las cosas se tranquilizan, empieza a aparecer y empieza a focalizarse. Además, se transmite a una velocidad hoy mucho más rápido que al inicio de todo esto. ¿Cuál es la razón? La razón es que aumenta. Ahí aparece la pregunta retórica, ¿no? La razón es que aumentó la circulación, y cuando aumenta la circulación humana se profundiza el contacto humano, y la transmisión del virus se hace mucho más fácil. Y eso es lo que nos pasó. Nosotros sabíamos que íbamos a tener un problema focalizado, previsión, en los centros urbanos, donde la densidad demográfica era más clara, y sabíamos que había un riesgo muy claro, otra vez la previsión, en la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Bueno, avanza el AMBA, qué sé yo, que objetivamente en términos demográficos es una sola cosa. Sigo un poquito más adelante. En los últimos 20 días, en el AMBA, los casos aumentaron 147%, en los últimos 20 días los fallecidos en el AMBA aumentaron 95%, retórica de las cifras. Objetivamente esto era algo que sabíamos que podía pasar y estábamos preparados para hacerle frente, la previsión otra vez. Lo cierto es que, como les dije el primer día, y ahí vemos otra vez el recurso de la coherencia interdiscursiva, nosotros necesitábamos ganar tiempo para garantizar que nuestro sistema de salud mejore y pueda atender a todos. Este ejemplo fue sacado del discurso del 26 de julio. Respecto del otro pilar que sustenta el ethos que está construyendo el presidente Alberto Fernández, es el pilar de la emoción, ¿sí? En este ethos, el presidente se muestra capaz de orientar los esfuerzos y de promover las emociones para lograr el triunfo colectivo, ¿no? Que sería la preservación de la vida y de la salud. Esta dimensión del discurso se asienta en el patos, es decir, en las emociones que genera en los oyentes, ¿no? en los enunciatarios, y se monta sobre la imagen, creemos, nos pareció interesante pensar que se monta sobre la imagen de la representación de un director técnico. Sobre todo porque su objetivo pareciera ser, y ahora voy a empezar a utilizar palabras, digamos, de este campo, de esta metáfora a la que recurrimos, pareciera ser que el objetivo su objetivo es ordenar el equipo, orientarlo, ¿no? Motivarlo, comandar los distintos sujetos, es decir, los sectores sociales, los actores sociales que lo conforman, los especialistas, los gobernadores, los referentes políticos, religiosos y sociales, el pueblo argentino en su conjunto, ¿no? Todos conformando como un equipo. Asimismo, le toca definir la estrategia de juego, ¿no? Entre comillas, y ser la cara visible de ese partido, otra vez las comillas, que está jugando la Argentina. Es permanente la comparación con el desempeño de otros países ante la misma pandemia, y eso es algo que se presenta como una especie de lucha mundial que cada país está dando, ¿no? En la que cada país define su estrategia y obtiene sus resultados. Acá hay un ejemplo que ustedes recordarán del discurso del 25 de junio, donde el presidente muestra la evaluación del PBI, de la pérdida de los puntos del PBI que hizo el Banco Mundial, y muestra cómo Argentina tuvo una pérdida del PBI muy similar a la de otros países, pero que
los resultados que demuestra, digamos, la cantidad de fallecidos es muy, muy inferior, ¿no? Y ahí esto viene a cuento de que plantea que el problema que estamos teniendo no es la cuarentena, sino la pandemia, ¿no? Viene a sostener esa afirmación. Bien, en esta dimensión, la más emocional, ¿no? Aparecen recursos retóricos propios de lo afectivo, ¿no? Por un lado, el discurso de la arenga, al que se refirió brevemente Elina también, que es ese discurso que se pronuncia para enardecer el ánimo de los enunciatarios, de los oyentes, y que fue muy utilizado en el campo político, como también en el deportivo, bueno, y en otros campos, ¿no? Para motivar ante una contienda, ¿no? Y ahí se puede ver esto en el ejemplo 5, la última parte que dice: no bajemos los brazos, entendamos que una vez más que los argentinos unidos somos capaces de los mejores resultados, que no nos confundan, somos un gran país, somos una gran sociedad, no bajemos los brazos ahora, hicimos tanto esfuerzo, otro esfuerzo vale la pena. Ahí tengo confundida, perdónenme, la fecha es el 25 de junio, no el 26. Tuve un error ahí. Otro recurso propio de esta dimensión más emocional del etos es el reconocimiento de héroes y de enemigos, ¿no? O de rivales. Y dentro de los héroes es permanente la referencia al reconocimiento de los trabajadores de la salud, de los trabajadores y trabajadoras de la fuerza de seguridad, de los científicos, ¿no? De las empresas que han reorientado su producción a producir insumos, etcétera, ¿no? Y también se marca algo que nos hacía pensar en el director técnico también, la capacidad del enemigo, ¿no? Esta capacidad, en su inteligencia, ¿no? O sus atributos que lo hacen un buen rival, digamos, ¿no? Un rival de peso. Y en este sentido vemos que se marcan ese tipo se reconoce a ese enemigo tanto en la pandemia como en lo que ha dado en llamar el presidente como la infodemia, ¿no? Es decir, la información, los medios, ¿no? La oposición y demás que están permanentemente generando contradiscurso, digamos, frente al discurso del presidente. Después, las condolencias cercanas, ¿no? Hay el planteo de condolencias para los familiares y los familiares y los seres queridos, ¿no? De los muertos por COVID, son planteadas no como una fórmula, como un discurso acartonado o lejano, sino que son condolencias más de orden cercano, ¿no? Presento mi solidaridad, lo lamento mucho, no son una cifra. Esto puede verse en el ejemplo 5, también, donde dice al comienzo, toda mi solidaridad con los que han perdido a un ser querido. No son una estadística, son hombres y mujeres con cara, con historia, con cariños, con vida, ¿no? No está la fórmula lejana, típica del planteo de condolencia, ¿no? Después, como mencionó Elina, no me quiero detener en esto, entonces la apelación explícita a los jóvenes, a los niños y a los adultos mayores, como esos sectores más golpeados por la pandemia y a los que hay que cuidar especialmente, ¿no? Y por último, marcar que está muy presente en estos discursos la retórica del cuidado, el Estado que cuida, el Estado que está presente, el Estado que no abandona. A ver si... ¿No estoy pudiendo adelantar? Bien, en el ejemplo 6 que estoy mostrando ahora está presente el tema de la apelación a niños, a adultos mayores, ¿no? Fíjense, perdón, en este ejemplo, antes de pasar a la retórica del cuidado, que está mencionado el niño en diminutivo, ¿no? O sea, es muy afectiva esta parte del discurso siempre. A los más chiquitos, sigan dibujando, mándenme dibujos por Twitter, ¿no? Es muy, muy cercana con esos sectores. Con adultos mayores, con jóvenes y con los niños. Después, condolencia cercana.
y 10 pasadas. Así que Sí, ya estoy terminando, ¿eh? Ya estoy terminando. Está muy presente en estos discursos, entonces decía la retórica del cuidado, el Estado que cuida, el Estado que está presente, el Estado que no abandona. Y hay apelaciones también, y ahora vamos a ver, lo vamos a ver en el último ejemplo, a la gracia de Dios y a referencias bíblicas, como es el caso de la parábola de la oveja perdida, que se observa en el ejemplo 5, o la referencia a la expresión los últimos serán los primeros, a la que recurre a menudo. Entonces, volviendo a este ejemplo anterior, decíamos que aparece al comienzo las condolencias, ¿no? Toda mi solidaridad con los que han perdido un ser querido. No son una estadística, son hombres y mujeres con cara, con historia, con cariños, con vidas, con afectos que se han quedado en el camino. Para ellos, toda mi solidaridad, nuestra solidaridad. Yo les pido que pensemos, que no tomemos, que nos tomemos de los datos para entender que no estamos en el camino equivocado. Nos decían que éramos la oveja descarriada de un rebaño, cuando proponíamos hacer aquella cuarentena temprana, y resulta ser que éramos la oveja que actuaba correctamente en un rebaño que no actuaba del mismo modo, ¿no? Ahí se ve la referencia bíblica claramente. Bien, y por último, quería mencionar este ejemplo en el que el propio Alberto Fernández se reconoce no como un director técnico, pero en un rol similar, digamos, que es el del director de orquesta. Dice el ejemplo 7. Ayer lo escuchaba a Lula, que tuvo palabras muy generosas conmigo en un reportaje que dijo algo que yo comparto, que quien gobierna es algo así como un director de orquesta, no puede dejar de dialogar con el que toca el clarinete, con el que toca el oboe o con el que toca el piano. El diálogo hay que tenerlo con todos. Yo lo que sí sé es qué intereses represento, porque sé qué fuerza electoral me votó y sé que tengo una obligación. Lo digo desde el primer día, con los que están peor. Bien, creemos que aparecen estas imágenes que sustentan ambos etos debido a que, como planteamos, sí, el etos es tributario de un imaginario social y se nutre de los estereotipos de su época. La imagen del locutor se basa necesariamente en modelos culturales, tales como los que mencionamos, el profesor universitario, el director técnico, el padre. Él mismo se compara a partir de las declaraciones de Lula da Silva con un director de orquesta, como vimos en el ejemplo 7. Existen, de hecho, otros estereotipos de los que, siendo presidente, podría echar mano, como por ejemplo el de comandante en jefe. De hecho, buena parte de la conceptualización que realiza Alberto Fernández de la pandemia, de la enfermedad, está puesta en términos bélicos, hacerle la guerra al virus. Sin embargo, utiliza términos propios del universo castrense para configurar lo que es la lucha contra el virus y el combate contra él en términos de guerra. El coronavirus es el enemigo contra el que luchamos, pero no se utiliza para conceptualizar a los sujetos, por ejemplo, como ejércitos, soldados, ni para construir el etos desde el que enuncian. Esto puede deberse, creemos, a que el discurso castrense presenta algunos rasgos muy caros para la memoria política reciente de la Argentina y podrían generar rechazo, sobre todo en sus prodestinatarios. En cambio, el universo del fútbol parece ofrecer una metáfora de la confrontación, lucha, enfrentamiento, pero que posibilita otras aristas respecto de la adhesión, en cuanto al valor identitario que posee para el pueblo argentino. Coincide con esta apreciación Masuchino 2020, quien plantea que en Argentina, donde el confinamiento ha sido estricto, la retórica pareciera apuntalarse en lo colectivo e incluso en lo futbolístico, de modo que el confinamiento se plantea como un esfuerzo de todos, un trabajo en equipo y dirigido a un objetivo más amplio. Esta metáfora fue explotada también por un spot institucional de la AFA, que ustedes recordarán, que retoma la mística del fútbol y del trabajo en equipo. Anuncio que para Olsa 2020 constituye un ejemplo de metáfora positiva por su valor aglutinador de lo social. Bien, entonces, para terminar y concluir, perdonen que se nos hizo muy extenso, queremos compartir ustedes estas dos conclusiones. Tal como se ha planteado, Alberto Fernández posee un etos previo, peronista, kirchnerista, desde donde inicia el trayecto hacia un etos discursivo presidencial propio.
mediante el uso estratégico de la enunciación de rasgos y virtudes personales que operan como argumentos orientados a atenuar los planteos antagónicos sobre las consecuencias del aislamiento. El etos discursivo presidencial que logra construir Alberto Fernández es un etos compuesto que se sustenta en dos pilares: la razón, la imagen del profesor universitario, y la emoción, la imagen del director técnico. Estos ete le permiten configurar un discurso persuasivo, tanto desde lo argumentativo como desde lo afectivo, en favor de la implementación de la cuarentena y que aporta a la construcción de su liderazgo político. Bueno, les agradecemos mucho y disculpen que nos pasamos de tiempo. Eso es todo, gracias. Bueno, muchas gracias Lucía y Elina por compartir este estudio. Bueno, no las podemos aplaudir, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Y lo que sí podemos hacer es abrir el espacio al debate. Yo les propongo, ya hay en el chat una pregunta, así que yo les propongo a las dos, a ver qué les parece, yo los voy a ir leyendo, y ustedes pueden responderle. Y si alguien quiere hacer algún comentario también acotado o alguna pregunta, nos puede pedir la palabra y también podemos abrir los micrófonos. Bueno, la primera pregunta les voy a leer. Es de Juan Pablo y dice: gracias por las presentaciones. ¿Cuál creen que es el significado de la palabra salud en los discursos de Alberto Fernández, que la usa siempre? ¿Salud física y mental o tienen un significado más recortado? Y bueno, aprovechamos para decirle al resto de los y las participantes que vayan volcando sus preguntas aquí en el chat, o que vayan pidiendo la palabra, que que quieran agregar un comentario. Bueno, les dejo ahí para ustedes, para esa pregunta sobre la palabra salud. A ver, Elina, ¿quién agarra primero? No, a ver. Mira, yo lo que pienso... Sí. No, dale. Yo lo que pienso es que la palabra salud, en el contexto de los discursos de Alberto Fernández que acabamos de mostrar y de analizar, se circunscribe estrictamente a la idea de bienestar colectivo. Me parece que tiene que ver con eso, y engloba, por supuesto, tanto la salud física como la salud mental, pero yo creo que apunta fundamentalmente a la idea de bienestar colectivo. Por lo menos esa es mi percepción. Sí, yo comparto. Y de hecho, me acuerdo que en una de las conferencias de prensa, cuando habla Rodríguez Larreta, retoma esta idea de que los tres en la conferencia están hablando desde una concepción amplia de la salud, digamos. Más allá de que existan o no fisuras entre ellos, se muestran, por lo menos, construyendo o apoyando esa idea de la salud. Sí, bueno, sí. Aquí hay otro comentario de Verónica Piconi, otra de las investigadoras del CIEDIS, que aprovecho y la saludo, y dice: felicitaciones Lucía y Elina, muy interesante. Lo que menos entiendo en estos discursos es tanta referencia religiosa, ¿no? Y aprovecho y me sumo, ¿no?, a lo que dice Verónica. Yo también me quedé sobre el final con ganas, ¿no?, de ver esas referencias religiosas que plantean. Yo creo que en este momento, me parece que lo que pasa es que la religiosidad es parte muy importante de la emocionalidad popular, digamos, de la emocionalidad de nuestro pueblo, así como sucede con el fútbol. Algunos se sentirán menos interpelados con estas metáforas futbolísticas que otros, pero no hay duda de que constituyen un rasgo de identificación popular muy fuerte, digamos, y con la religión pasa lo mismo. Estamos viviendo un momento donde lo que está en juego, para seguir con la metáfora, es nada más ni nada menos que la salud y la vida de la gente, ¿no? Y de los adultos mayores fundamentalmente, pero del pueblo en general. Entonces, yo encuentro muy esperable que aparezcan este tipo de recurrencias a otro orden de las cosas, ¿no? Es decir, hay un discurso, como vemos, muy sustentado en lo científico, ¿no?, y en el discurso de la retórica de la ciencia, pero por supuesto hay un sector que tiene que ver con lo emocional, con lo espiritual, que yo entiendo que esté contenido en ese discurso. O sea, no se trata, digamos, de lo que esté de acuerdo o con lo que no esté de acuerdo, pero sí creo que tiene que ver con este polo
de generar mito común, ¿no? El mito común no se genera nada más que con palabras racionales, sino que necesita de cierto orden espiritual para ser sostenido y acompañado por las mayorías de nuestro pueblo, supongo yo. Gracias. Sí, además quería agregar a esto que vos bien señalabas, Lucía, quería agregar algo más con referencia a esto de la religión. Yo creo que también hay que separar lo que son las expresiones coloquiales, como por ejemplo, gracias a Dios, de lo que sea estrictamente ideológico en términos de religión, porque el principio constructor que tiene la discursividad de Alberto Fernández es justamente lo dialógico. Entonces, dentro de eso dialógico, dentro de lo que es el dialogismo generalizado expuesto que tiene Alberto Fernández, aparece, por supuesto, una gran riqueza de expresiones coloquiales, y la expresión gracias a Dios es una de ellas. Yo no sé si lo tomaría como un indicador fuerte de una inscripción en una ideología religiosa o cercano a la religión. Insisto en que separar lo que son expresiones coloquiales, como gracias a Dios, o si Dios quiere, o algo por el estilo, de aquello de lo que es estrictamente religioso, que no hay tanto como parece, ¿no? Sí, no, está bien la aclaración que hace Lina, no es que nosotros le hayamos encontrado el mismo nivel en la recurrencia como a estos al discurso, o sea, estos elementos del discurso religioso, por supuesto que no. Y además también hay que reconocer que hay algunas expresiones, como por ejemplo los últimos serán los primeros, que es bíblica, pero que la verdad que después fue muy utilizada en el marco del discurso político. Con lo cual, no podríamos decir que por eso se inscribe el discurso de Alberto Fernández en un discurso religioso o que adscriba esa matriz, digamos. Muchas gracias. Sí, habida cuenta de que es un texto bastante político también, ¿no? Sí. Perdón que interrumpí. Muchas gracias, Lucía y Elina. ¿Hay más preguntas? Acá Nahuel agrega un poco a los indicadores y variables que habían tenido al principio, ¿no? de la presentación de ustedes, y dice, esperen que se me fue, el discurso de Alberto Fernández fue mutando de acuerdo a los indicadores sanitarios o económicos, o creen que no influenciaron en su discurso, ¿no? La primera tabla que habían puesto ustedes, les voy a leer, si quieren, una más, también de Nahuel, que dice, el hartazgo social o el incumplimiento de la cuarentena tiene un papel primordial en los cambios del discurso de Alberto Fernández a lo largo de los anuncios y de las conferencias. ¿Sigo con otra más? ¿Les dejo otra más o quieren responder esto? No, respecto a eso, no sé, Eli, si quieren, recupero un poquito de la presentación, lo que mencioné en la presentación. Que básicamente lo que nosotras vemos es que hay un o sea, que están todos esos periodos que marcamos en el cuadro, lo vuelvo a poner si quieren, pero que tienen que ver justamente con cómo fue modificándose el dispositivo para dialogar con el pueblo en función de las repercusiones que se iban teniendo, de los enunciados que emitía la oposición, ¿no? Justamente de los indicadores sanitarios también. O sea, el presidente va cambiando la estrategia permanentemente, por ejemplo, mostrarse junto a adversarios políticos, o sea, a los propios y a los ajenos en la escena, mostrarse tomando las decisiones con todo el arco de los gobernadores, también propios y ajenos. Esas son estrategias que tienen que ver justamente con mostrar que no es un capricho del gobierno nacional la medida que se está tomando, sino que viene a cuento de una situación real de la salud de todo el país, ¿no? Lo mismo pasar de los anuncios a las conferencias de prensa. Muchas veces la impresión que yo tengo, creo que con Elina la compartimos, es que se cierra el anuncio porque se exponen mucho, digamos, en las conferencias de prensa a las críticas, a la polémica permanente. Es muy evidente esto cuando se estudian los discursos. La primera zona, que sería la zona discursiva, es mucho más estable, más serena, responder a este tono que menciona Belina, pero cuando arrancan las preguntas de los periodistas,
se eleva el tono, ¿no? Y la cosa se pone más candente, incluso con los periodistas cercanos al gobierno nacional. O sea, hay una pregunta, no sé si ustedes la recuerdan, que le hace una periodista de la televisión pública al presidente a propósito de la angustia del país. No, perdón, disculpen, esa es otra. A propósito de qué adjetivo le pondría a la cuarentena, porque otros dicen que es la más larga del mundo, y él le dijo, no, mirá, yo no estoy pensando en adjetivos de cuarentena, ¿no? Estoy pensando en cómo resolver esta situación, y levanta el tono y se ponen a discutir, ¿no? Entonces, todos esos sucesos dentro de los discursos, pero también obviamente afuera, lo que va pasando semana a semana, influyen muchísimo en cómo se va construyendo la estrategia, ¿no? No sé, Li, vos. Sí, además yo quería agregar un aspecto y es el hecho de que todas estas cuestiones que se van modificando a medida que va avanzando todo el análisis y todo el impacto que va teniendo la pandemia, todas estas cuestiones no impactan en el etos previo, digamos, ¿no? Hay un etos que es el previo, una imagen previa a la que, como expliqué, todavía persiste la imagen o el etos que tenemos de Alberto Fernández como presidente. Esa imagen previa no tiene ningún impacto, o sea, no recibe el impacto de lo que pueda pasar de acá en más, ni de lo que pasó de acá en más a partir de la asunción como presidente de la nación. Muchas gracias. Sigo leyendo algunas preguntas más que hay. Ornella pregunta, a través de los discursos que analizaron, ¿notaron una constante espontaneidad propia de su rol de profesor? ¿O vieron esto más recortado por una búsqueda discursiva hacia su rol actual? Bueno, Verónica, que estaba respondiendo un poco a lo que planteaban sobre la pregunta que ella había hecho de la religión, y después está Liliana, que dice que en un primer momento la salud física era casi excluyente. Incluso desestimó la importancia de la angustia, con mayúsculas, y luego incorpora colaboradores, psicólogos, y aparece la consideración de los aspectos psíquicos de la salud, ¿no? Ese era un comentario, un aporte de Liliana. Sí, es cierto. Sí, bueno, eso tiene que ver con lo que decía Lucía, ¿no? Que a medida que va avanzando ya en su rol presidencial y a medida que además se va habilitando el género, que es la conferencia de prensa, y se van sumando datos acerca de la pandemia y se va teniendo que tomar medidas diferentes en relación con lo que va apareciendo, bueno, por supuesto que va modificando el presidente algunas cuestiones. Y es muy cierto lo que Liliana decía en cuanto a la salud mental. Al principio estaba todo focalizado, el discurso, en consideraciones de la salud en los aspectos físicos. Posteriormente, cuando empezó el diálogo, decíamos que uno de los principios constructores del etos del presidente es justamente el dialogismo. Cuando empieza el diálogo y empieza la escucha a los especialistas de la salud mental, bueno, ahí se fue modificando un poco la postura y esto obviamente se tradujo en la enunciación. Sí, yo comparto también lo que plantea Liliana respecto del tema del lugar a la angustia. Para mí en ese punto es muy claro lo que el presidente postula, digamos, respecto, no sé si todos lo escucharon, pero en el último discurso él habla del posicionamiento bioético, ¿no? que tuvo que tomar en este contexto y que es algo que él había estudiado en su época de docente, creo que se refiere a eso. Yo creo que él plantea al pueblo hay que decirle la verdad y yo considero que en ese sentido construye el discurso, ¿no? Construye su discurso y es lo que lleva adelante, digamos, pero es cierto que no se le dio demasiado lugar discursivamente al tema de la angustia o de las problemáticas de la salud mental que esto pudiera generar. En algunos momentos se hace referencia, por ejemplo, que le habían pedido que los niños pudieran salir por aire, a descansar un poco, digamos, estar adentro de la casa y que eso ellos lo están considerando por su salud, por su ánimo, o sea, eso estuvo permanentemente presente. Pero bueno, a medida, por supuesto, que se profundiza la cuarentena y se alarga y se extiende, estos temas empiezan a estar cada vez más presentes en el discurso, ¿cierto? Y después, respecto a la pregunta de Ornella, no sé si logro entenderla bien,
Yo creo que la espontaneidad, a ver si entiendo la pregunta, creo que la espontaneidad, ella dice, si notamos una constante espontaneidad propia de su rol profesor, o vimos que eso se fue recortando con una búsqueda discursiva hacia su rol actual. No sé, no me queda muy claro, no sé si entiendo bien, pero creo que esto tiene que ver con la cercanía, con construir una cercanía, ¿no? Con el pueblo al que se dirige, ¿no? Esto que yo mencionaba, por ejemplo, en la condolencia cercana, que no sigue la fórmula cartonada del pésame, sino que usa palabras más cercanas, que está presente en distintas zonas del discurso, cuando le habla a los jóvenes, a los niños, pero bueno, no sé si logro entender bien la pregunta. Sí, bueno, en relación con eso, Lucía, y volviendo, quiero agregar algo con respecto al tema de la verdad, que recién Lucía decía que el presidente había dicho, claro, está en uno de los últimos discursos, que yo también lo mencioné, cuando él dice, yo de la verdad hago un culto. En relación con la verdad, me parece que además el discurso del presidente, que de por sí actualiza muchas cuestiones de la retórica clásica, cuando habla y dice, sentí que tenía que decir la verdad, o dice algo como eso en relación al dilema bioético que se había planteado en aquel momento, en el 85, cuando él estaba dando clase, y que lo tuvo como protagonista, me parece que ahí el presidente además está actualizando un trabajo de Michel Foucault, que no es el que yo cité, que es otro, El orden del discurso, en el que Michel Foucault dice justamente que la pretensión de verdad es uno de los sistemas de exclusión del discurso. Así que me parece que ese debate sería muy interesante, porque además, como dijimos, Alberto Fernández es un profesor universitario, pero es un profesor universitario de Derecho Penal, y sabemos la tradición que tiene el derecho con respecto a la retórica. Por supuesto que el presidente no desconoce algunas estrategias propias de la retórica aristotélica, así que me parece que estos discursos, como hablábamos ayer con Lucía, dan para muchísimo más, como dije, y vamos a seguir analizándolos. Está en pleno desarrollo el ethos del presidente, pero me parece que hay cosas de la retórica clásica que los discursos de Alberto Fernández actualizan muy bien, más allá, por supuesto, de la interacción dialógica, coloquial, hacia los enunciatarios, más allá de expresiones coloquiales, de apelaciones de formas típicas de la coloquialidad. Lo que me parece es que el presidente está actualizando, entre otras cosas, la retórica clásica, por lo menos es lo que nosotras visualizamos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Lucía y Elina. Yo ahora voy a cerrar con algunas cuestiones organizativas para la semana que viene y también para aquellos que quieran volver a ver o compartir esta semana o seguir viendo volver a ver esta charla que compartieron Lucía y Elina con nosotros. Decirles que entonces la pueden encontrar en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de Río Negro, o pedírnoslas a nosotros a través del mail que es ciedis@unrn.edu.ar. Bueno, y contarles que la próxima charla, seguimos los viernes a las 6 de la tarde, la próxima charla me toca el turno, voy a estar junto a la doctora Ana Laura Rodríguez Gustad de la Universidad Nacional de San Martín, y también es investigadora de CONICET, trabajando el tema de pandemia y género, sobre todo discutiendo acerca de cuáles son las desigualdades persistentes, las desigualdades de género persistentes en el contexto actual de pandemia, ¿sí? Solo dejarles para cerrar el espacio, el micrófono a Elina y a Lucía, agradecerles a las dos, y especialmente a Elina, que es nuestra invitada y que nos ha acompañado en el día de hoy, y agradecerles a todos por participar. Les dejo el micrófono abierto a ustedes para cerrar. Yo quiero agradecerle a Lucía, especialmente, colega y amiga, que me invitó a participar de este encuentro hermoso, maravilloso. La verdad que lo disfruté mucho, y por supuesto, Mariana, por tu intermedio, nuevamente agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de Río Negro por esta iniciativa, excelente iniciativa académica, que me parece que debe repetirse porque vale la pena. Todos los temas que estuve escuchando, más allá de nuestra presentación, creo que todo vale la pena. Muchísimas gracias a todos ustedes que lo hicieron posible.
Bueno, no, yo también agradecidísima con Elina y con Mariana y por supuesto a todo el CIEDIS. Muchas gracias, Eli, por trabajar juntas y por entusiasmarte, así que vamos a seguir con esto. Gracias a todos. Bueno, cómo no.